¿Cómo le va? Buenas noches. Me hago una pregunta, y se la hago a usted, por supuesto. ¿Qué puede más, la política o la economía? Más de una vez fuimos persuadidos de que las mejores utopías políticas mueren en los condicionamientos de la economía. Y cuando escuchamos hablar de la voluntad de hacer grandes cosas, decimos, sí, claro, pero en última instancia la realidad la va a cortar la economía. Parece un baño de realismo, casi nos parece de sentido común pensar así, y sin embargo el sentido común también es un invento. Y esa idea de que todo es cortado por la economía no tiene nada de natural y sí mucho de inventado. Es difícil recordar ahora, por ejemplo, que en los años 80 creímos mucho en el poder de la voluntad política para cambiar tantos males que heredamos de la dictadura. Y de hecho asuntos como el juicio a los represores de la dictadura o la propia consolidación de la democracia no fueron regalos de la economía. No tuvieron que ver con eso, y los retrocesos en ese sentido tampoco tuvieron que ver con la economía. Luego vinieron los años 90 y nos cambiaron los paradigmas, y llegó el fin de la década menemista y vinieron nuevos cambios profundos que devolvieron la política a su lugar. Vamos a ver cuánto de construidas tienen algunas ideas que se imponen en determinados momentos, y para eso hemos invitado al politólogo Eduardo Rinesi. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Bien? Les contamos que Eduardo Rinesi es politólogo y doctor en filosofía y es rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eduardo, ¿de dónde viene esta idea de que la economía es la que en definitiva corta la realidad? Es interesante, y es muy interesante el rastreo histórico que proponía al comienzo, ¿no? Empezando en los 80. En los 80 estaba de moda, es fácil acordarse, en aquellos años de la transición democrática, como se lo llamó, que eran años, en efecto, de fuerte politicidad de las discusiones, incluso uno casi diría de fuerte voluntarismo político, ¿no? La frase tan lograda del expresidente Alfonsín, con la democracia se hace esto, ¿no? Y hace campaña con el preámbulo de la Constitución, además. Entonces, la idea de la política ocupaba ahí un lugar muy central. Y cuando a alguien se le ocurría decir, bueno, pero guarda con los condicionamientos económicos, guarda con las clases sociales, guarda con la dependencia, el latiguillo era, no, eso es economicismo propio de las décadas anteriores, ¿no? Es decir, los años 60, los años desarrollistas, digamos así, los años de las teorías del desarrollo, de las teorías del despegue económico, de las teorías de la dependencia, fueron años que habían puesto a las fuerzas económicas en un lugar muy central. Pero yo creo que la mirada que había sobre esas fuerzas económicas era al mismo tiempo una mirada fuertemente política. No era una mirada fetichista sobre las fuerzas económicas. La economía no aparecía como una zona de lo real, digamos, que tenía su normatividad propia, su legalidad propia, sino que aparecía fuertemente condicionada por la política, por el poder nacional, internacional, etc. Es posible que todavía no lo dominaba todo, digamos. Todavía no lo dominaba todo, ¿no? Los 80, en efecto, creo que hoy uno puede ser crítico de ese optimismo politicista y decir, bueno, no se vio un conjunto de determinaciones que provenían del campo de las relaciones sociales, del campo de las clases sociales, del campo del modo en que se estructuraban las relaciones de producción, que ponían sin duda límites o condicionamientos a la voluntad política. Me parece que lo que ocurrió después fue un proceso en cierto sentido inverso, uno puede decir. En los 90, que volvieron a ser años fuertemente economicistas, la economía adquirió en la representación ideológica o de sentido común, como decía recién, que me parece que está bien esa idea. El sentido común sobre la economía era que la economía era ahora sí una zona de lo real, perfectamente delimitada, que era además la zona más real de lo real. La política era ideología, zaraza, ¿no? Entonces hablaban los economistas. Entonces hablaban los economistas. Uno puede recordar los programas de televisión más exitosos de los años 90, empezando por el programa del doctor Grondona, que llegaron a ver 5 o 6 millones de personas todos los jueves a la noche, donde era muy interesante ese programa de televisión, porque estaba dividido como en bloques, ¿no? Según la jerga televisiva, no los bloques históricos de Gramsci, sino los bloques de la tecnología de la televisión. Y el bloque serio
era el bloque de los economistas. Era el bloque donde hablaba Cavallo, donde hablaba Aleman, Claro. donde hablaban Broda. Como que había una jerarquía. Lo otro está bien, es politiquería, Y lo tal otro vez. era politiquería, pero los economistas hablan de ¿no? realidad. Y los economistas hablan de la realidad, exactamente, ¿no? Ajá. Una cosa era el bla, 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 y después la realidad venía cortada por la tijera de la economía. Creo que lo que está pasando de un buen tiempo a esta parte en la Argentina, y es posible que en toda América Latina también, sea una vuelta a un privilegio de la política, de la voluntad política, de una comprensión de la importancia del poder político y de las orientaciones políticas, de las definiciones gubernamentales, de las relaciones de poder, por sobre esas fuerzas fetichizadas de la economía, que me parece que hoy hemos aprendido a poner en su justo lugar, digamos. Ahora, antes de eso, a mí me gustaría ver cómo se pasa de esa ciega confianza en la voluntad política, en cierto modo exagerada, en el tiempo de Alfonsín, cómo se llega a que eso caiga en prestigio y se ponga adelante los economistas. Y me parece que fue necesario que tuviéramos tantos problemas en el gobierno de Alfonsín que al final parecía ridícula esa frase que vos mencionabas con la democracia: se come, se cura y se educa. Ya la gente casi se reía de esa frase. O sea, que primero tuvo que haber habido un descrédito de cierta mirada demasiado confiada en la voluntad política. No sé si lo ves así. Sí, a mí me parece que ahí hubo dos cosas, ¿no? Más o menos coincidentes además, que fueron erosionando el poder, el prestigio y la centralidad de la palabra política en aquellos años 80. Claro. Uno, me parece que son en efecto los problemas de la economía, digamos, y sobre todo sobre el final del mandato de Alfonsín, cuando esos problemas se vuelven muy serios. En efecto, cierta discursividad política aparecía como irreal frente a los tiempos cortísimos de la economía de la hiperinflación, frente a la televisión, que es un medio con una fuerte capacidad como de agarrada, digamos, al vértigo de la crisis económica, al tiempo real de la crisis, ¿no? Y por otro lado, algo que en su momento estudió y sobre lo que escribió páginas memorables, un querido amigo y maestro que pensó muy bien todos estos problemas, que fue Oscar Landi, la crisis de la Semana Santa de 1987, yo creo que tiene un papel muy importante en el comienzo del descrédito de la palabra política como instrumento ordenador de la realidad Cuando Alfonsín nos dice la casa está en orden y sabíamos que no estaba para nada. Cuando dice la casa está en orden y sabíamos que no estaba, cuando dice no pacté, no podía decir otra cosa, pero todos sabíamos que sí había pactado. Una palabra como la de Alfonsín, y esto que voy a decir ahora es todo el recuerdo que tengo de los textos de Landi sobre la cuestión, una palabra como la de Alfonsín, que había sostenido su legitimidad sobre la base de la denuncia de los pactos secretos, el famoso pacto militar y sindical, ¿no? Con el que había construido. Que fue clave para su éxito. Fue clave en la construcción de un discurso fuertemente liberal político, anticorporativo, antisecreto, ¿no? Esa palabra se cae al suelo cuando el propio denunciador del pacto es sospechable de haber incurrido en uno. Claro. Y la verdad es que del 87 en adelante, la pérdida de la legitimidad de la palabra de Alfonsín y por extensión la pérdida de la legitimidad de la palabra política como tal y de la idea de que la voluntad política que esa palabra transmite puede cambiar la realidad es muy vertiginosa. Es notable. Y ahora sí, saltando a los 90, en alguna entrevista vos dijiste que la política entonces quedó convertida en un discurso segundo, subordinado, no solo en la zona del pensamiento neoliberal o conservador, sino también en el pensamiento progresista. ¿Cómo es esto? ¿Los progresistas empezaron también a rechazar la política? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el progresismo argentino de fines del ciclo menemista, digamos, el que pugnó por convertirse menos en un antimenemismo que en un posmenemismo, digamos, incorporó absolutamente la idea del sentido común, de la ideología de los 90, de que la política era una función derivada de fuerzas que la excedían, que lo que se podía hacer era lo que esas fuerzas y sus voceros, digamos, que eran los economistas del establishment, decía que se podía hacer.
Yo creo que el progresismo fue en la Argentina, quizás lo es todo progresismo, ¿no? Fuertemente resignado y fuertemente conservador. Ahora, es como si dijéramos, el progresismo se define clásicamente por el deseo de cambiar, modificar la realidad para volverla más justa, más equitativa y más democrática. Ese progresismo que aparece al fin del ciclo menemista, decís vos, que dice, bueno, el mundo tiene un orden injusto, donde hay poderosos y hay débiles, y lo primero que tenemos que hacer si queremos construir algo es partir de ese dato. Es decir, no cuestiona ese orden, sino que quiere plantear cómo nos acomodamos a ese orden. Ese sería el cambio. No sé, yo creo que sí. No sé si alguien lo habría anunciado con esa claridad. Claro, ¿no? Pero yo creo que sí, que lo que estaba allí era... Pero eso tiene que ver con la idea de que la economía es una zona de fuerzas inapelables, objetivas, ¿no? Se dijeron muchas pavadas y se repitieron muchas pavadas en los 90 y a fines de los 90. La pavada del riesgo país, ¿no? Claro. Mi amigo Ricardo Aronsky, un interesantísimo economista, que ha escrito un libro formidable sobre el riesgo país, que se llama así, Riesgo País. Ha estado en este programa. Bueno, que no es un libro sobre el riesgo país, ni un libro sobre cómo se mide el riesgo país, ni un libro sobre qué mide el riesgo país, sino que es un libro extraordinario sobre la perfecta tontería que es el riesgo país como emblema de una ideología que construyó esa categoría que no mide nada, que no dice nada, que no explica nada, pero alrededor de la cual corríamos los argentinos todos los días porque nos levantábamos a la mañana, prendíamos la radio y escuchábamos hora, temperatura, humedad y riesgo país, como si en eso no fuera la vida, ¿no? Claro. Bueno, y el progresismo pensó atrás de la tontería de que no había que hacer elevar el riesgo país. Ahora, pensemos un poquito, peguemos el saltito a los años 2000, ¿se recupera la primacía de la política según vos lo ves? Sí, definitivamente, yo creo que y hablás de un orden, digamos, donde el kirchnerismo es una suerte de fuerza liberal jacobina. ¿Cómo es eso? Sí, no solo, ¿no? Eso lo digo a veces un poco para provocar y para no regalar demasiado fácil algunas palabras, como la palabra liberalismo, como la palabra república. El kirchnerismo es un fenómeno extraordinariamente interesante de la vida política argentina, sin duda, que tiene sin duda su identidad más fuerte, su raíz más profunda en la gran tradición democrática popular, digamos. Democrática populista, podríamos decir, si no nos ajustamos frente a esa palabra. La palabra populista en general trae como un estigma, ¿no? Una connotación negativa, pero de un tiempo a esta parte muchas producciones académicas y cierta reivindicación de esa palabra que aparece en muchas zonas la hace una palabra como mucho más apreciable. A mí me gusta la palabra populista o populismo y no tendría ningún problema en identificar lo que trato de pensar dentro de esa zona de pensamiento. Ahora, hay sin duda un componente fuertemente populista en el kirchnerismo. La apelación al pueblo, la idea del pueblo como sujeto de la política y de la historia. Pero ese populismo o ese democratismo, digamos así, me parece que está fuertemente condimentado con algunos elementos que provienen de otras tradiciones políticas. Y el liberalismo es una. El kirchnerismo es profundamente liberal. Es profundamente liberal y eso lo digo en el mejor sentido y para hablar bien del kirchnerismo, no para hacerle una crítica. Para señalar que hay fuertes elementos de la tradición liberal que el alfonsinismo quiso encarnar en su momento, solo que con timidez y sin poder. Que el kirchnerismo encarna de manera muy ostensible el absolutamente incondicionado respeto a la libertad de opinión, el absolutamente incondicionado respeto de la libertad de cada uno de decir lo que se le ocurra, de escribir lo que se le ocurra, de decir en la televisión lo que se ocurra y de ir a manifestar al espacio público acerca de lo que se le ocurra sin temor a que la policía le dé un palazo, entre otras cosas, porque a la policía se le ordena no dar palazos. Y en el tiempito mínimo que nos queda, sí, por supuesto, porque tenemos otro bloque, ¿cuál es el elemento jacobino ahí? Bueno, la palabra jacobino la uso un poco en broma, la verdad que la uso un poco en broma. Una vez lo dije frente a una filósofa francesa que se escandalizó y dijo, hola, la. La digo un poco en broma para aludir a lo siguiente, a cierta forma de pensarse la función del Estado,
que tiene un fuerte carácter, yo diría, de orientación o de definición de ciertas políticas públicas de arriba a abajo. Ajá. Y de nuevo no lo digo como una crítica, lo digo como algo interesante que tiene el kirchnerismo y que convive de manera tensa con su fuerte aliento a formas de participación popular democrática. Claro. Quiero decir, me parece que allí hay una tensión. A ver, lo digo con un solo ejemplo porque tenemos poco tiempo. Kirchner no nos preguntó en su momento si nos parecía bien o mal hacer bajar el cuadro de un dictador de un edificio público. Claro, claro. Y yo creo que hizo muy bien en no preguntarnos. Yo temo la respuesta que podríamos haber dado por prudentes, por progresistas, por pensar que a lo mejor no estaban dadas las condiciones. No generemos inquietud. Habría que preguntarse cuál habría sido el resultado de la respuesta a esa pregunta que no nos hizo. Entonces lo que el tipo dijo es, está muy mal que el cuadro de un dictador esté en un edificio público. Claro. El señor me lo baja. Bueno, a eso llamo jacobinismo, no para hacer una crítica así, para señalar una tensión con un componente democrático que también está allí y que yo creo que sin duda hay que fortalecer. Bueno, cuántas cosas polémicas y provocativas están allí en lo que hemos charlado. Importante decir... te agradezco muchísimo. Al contrario, primero que nada, eso es lo más importante. Por la invitación. Pero también decirles, bueno, el sentido común no es inocente. Y el ejercicio saludable es estar alerta frente a estos discursos que hablan de país serio, economía seria, y darnos cuenta muchas veces que son figuritas repetidas. En el próximo bloque, figuritas repetidas y también de las difíciles.